Sawabana, bienvenidos a un nuevo programa de Susurros del Alma y hoy tenemos una invitada que tiene un don especial y tiene un trabajo muy especial y nos va a ir contando poco a poco cómo llegó a este trabajo especial que hace. Bueno, bienvenido al programa, Isabel. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Buen Muy verano. contenta de estar aquí. Sí, 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 todo muy bien. Me alegro. Bueno, tus comienzos. Ahora, me sorprendió mucho la conexión que tenías con la muerte desde muy joven Sí, en el pueblo con tu madre. Cuéntanos un sí, poco cómo era lo que hacía la gente del pueblo y tu madre. claro. Bueno, eso mismo yo creo que antes se hacía en muchísimos lugares, ¿no? Pero esto ya se ha perdido, que es una pena, pero bueno, ahí estamos, poco a poco lo vamos a ir recuperando. Espera. Bueno, pues cuando yo vivía en un pueblo y me he criado allí, entonces allí la costumbre era cuando alguien fallecía, en el proceso, antes de fallecer, el proceso de morir, se hacía acompañamiento. Entonces se Ajá. hacía acompañamiento de la propia familia, es decir, de sus seres queridos, pero también apoyaban los vecinos. Ah, ¿Eh? Sí, había como una red, ¿no?, comunitaria, sin sí. querer formar esa red comunitaria. Y ya Ujú. casi era innata, ¿no? Desde que nacías en ese lugar sabías que eso era así. Entonces lo que hacían, si alguien en ese proceso de morir, pues mi ama lo que hacía era acompañar a esas personas en esa casa, mi ama y más vecinas. Pero ¿qué ocurría? Que a los niños nos llevaban, nos hacían partícipes de todo eso. Ah, sí, No nos escondían, es decir, si ellos tenían que ir a ayudar, bueno, tenían que ir, ellos iban porque eso les aportaba mucho, ¿no? Eso sumaba para ellos también. claro. Y lo mismo que hacían, que le ayudaban igual a hacer la comida a esa persona que estaba cuidando al ser querido, o ayudaban con la higiene de la persona que estaba encamada o lo que fuera. Y bueno, pues tú estabas allí. Yo era muy pequeñita y yo me acuerdo de estar allí sentada en la habitación viendo cómo lo hacían. Y Ah, era, bueno, no era nada extraño, o sea, quiero decir, me pasaba a mí, y esto lo ha vivido más gente. sí, sí. Entonces eso fue un poco el comienzo que tenías contacto directo Sí, con la sí, en la muerte claro, claro, el y proceso de morir el no proceso. se nos escondía, formaba parte de toda esta existencia, ¿no? Mm, Entonces yo creo que ahí se normalizó, pero también te intriga, ¿no? El sí, sí. qué sentirá esta persona cuando se vaya, qué es lo que encuentra, qué es lo que habrá después de todo esto. Desde chiquitina ya estás ahí. Bueno, y luego, después de eso, tú no paraste ahí, tú seguiste investigando No, con tu hermano. sí, 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 sí. Veías programas y cosas de estas. Sí, 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 ¿Cómo sí, sí. hacían? Sí, pues bueno, los programas que había en la radio por aquel entonces de Sí, Jiménez del Oso sí. y de parapsicología y qué sucederá y qué sentirá el que se vaya y dónde va y todas estas cosas nos gustaba mucho. Y, Y además yo bromeando con él siempre, bueno, bromeando, bueno, nos lo soltábamos. Pues el primero que se muera le va a decir al otro a ver qué es lo que siente. Siempre lo jugábamos, ¿no? Mi hermano y yo con eso. la intriga. La intriga, sí. Claro. Entonces siempre hemos estado, y bueno, y intriga y que era un tema que nos aportaba mucho. A mí me ha sumado mucho todo ese tema, el estar ahí. Y realmente cuando la gente son más jóvenes tienden a apartarlo bastante más. Y hombre, tú has tenido la experiencia porque has vivido en un pueblo y yo también lo he vivido, porque mi madre vivía era de un pueblo muy chiquitín en Italia, que mi madre era italiana, y yo he vivido eso también. Yo no acompañaba, pero yo sabía que la gente ayudaba a los que se morían y la persona se quedaba en su cama cuando ya estaba Sí, muerto y los familiares y los amigos venían a verle en su casa. eso es. No iban al tanatorio, como No, 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 no. iban a su casa y yo he vivido eso, yo sé lo que... Sí, Pero la sí, gente que no sí. ha vivido esto, la gente joven solían apartar, dice, no quieren saber nada de esto ni acercarte. Pero claro, tú has tenido, yo he vivido también, y luego lo has investigado y has seguido con ello. Entonces, Sí, 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 sí. luego, después de eso, también tenías la muerte muy cerca porque perdiste a tu hermano. Sí, es hermano. Perdí el hermano con el que yo investigaba, con el Y que con el que yo compartía todo esto. eso te acercó más todavía. Eso me acercó más. Ya antes yo ya había empezado a trabajar, ¿eh?, en el hospital y yo Ah, ya estaba, bueno, había tenido contacto, pues yo en una ocasión, en uno de mis primeros contratos, fui a una habitación y llamaron a la habitación y llamó un señor, me acuerdo
que lo que yo sentí en ese momento es que le tenía que agarrar de la mano. Ujú. Yo no sabía, porque yo justamente acababa de entrar en ese turno, Sí, todavía no sabía nada, porque por aquel entonces yo trabajaba de auxiliar, entonces sí. estaba como muy perdida, ¿no? Eran mis primeros contratos. Pero yo lo que sentía es que tenía que estar ahí, con él. Ujú. Y seguías tu sentimiento, lo Y que seguía sentimiento. ahí, y ese señor me hizo un gran regalo. Ese señor falleció. Entonces, ahí fue, o sea, algo alucinante. Yo ahí me di cuenta que yo dije, a ver, Isa, tienes que estar, esto es lo que tú tienes que hacer, Y estar estabas ahí. con él, estabas acompañándole en ese proceso. Me quedé con él, pero porque yo sentía que tenía que estar ahí. Ajá. Y Y me quedé unos 20 minutos y él se marchó. Me miró, no me dijo nada más ajá. y se marchó. Y esa sensación fue un regalo, yo creo que uno de los grandes regalos que he recibido yo en esta Sí. vida. ¿Qué sentías después cuando ya murió? ¿Sentiste tristeza? Muchísima paz, Sí, no, sí. muchísima calma, una calma inmensa, Ujú. inmensa. Sí, como un regalo, sí, como has dicho. Sí, 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 un regalo. Ya. Luego sí que es cierto que, bueno, fue muy curioso porque ya llevaba yo unos años ya trabajando, luego hice enfermería porque ya tenía muy claro que eso es lo que quería yo, ¿no? Quería dedicarme a esto. Sí, Entonces, fue muy curioso porque trabajando de noche coincidí con una enfermera que llevaba muchos años trabajando en ese hospital conmigo, pero no nos habíamos encontrado. Yo no la ajá, conocía a ella. ujú. Ella vino como de retén esa noche y bueno, me empezó de hablar sin conocernos de nada, de temas que a mí me apasionan, las regresiones, todo esto. Y yo dije, madre mía, qué regalo, esta mujer es un libro abierto. Y me empezó a hablar pues de regresiones que había hecho ella, de experiencias, bueno, vivencias que yo dije, madre mía, o sea, qué noche más potente. Y además me empezó a hablar de un libro de La Rueda de la Vida, de Kubler-Ross, de cómo entender muchas veces después de un proceso de morir, cómo encontrar, ¿no? Como cierta respuesta o Sí, cómo sobrellevar algo, ¿no? De sobre qué pasa, ¿no? Cuando perdemos a alguien que queremos. ajá. Y fue muy curioso porque me leí el libro que me recomendó esta mujer y a los 20 días o así falleció mi hermano. ¡Hala! Es como, ¿sabes? Es como Eso, otro y regalo que era me dijeron. Tenía que causalidad. prepararme de alguna manera. Lo que Había alguien que me llamamos, estaba preparando. eso es lo que llamamos una causalidad, ¿no? Que Eso es, cuando tiene eso que es, aparecer, aparece esa persona o ese libro o esa eso es, idea y eso es, se separa eso para es. una situación. Eso Sí, pasa claro cuando escuchas a tu intuición, cuando escuchas a las voces de claro, tu claro, intuición. claro, eso es. El arte de sentir. Ahí Eso es. estamos. Y decías que te solucionaba o te daba soluciones a enigmas que tú tenías de esto cuando Sí, falleció. sí, 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 sí. Bueno, fue cuando, bueno, yo en el proceso de morir hay diferentes áreas que tenemos que, bueno, que sentimos que tenemos que resolver. Sí, Uno es el área físico, ¿no? De nuestro cuerpo físico, que aparecen síntomas, sí. que esos síntomas pueden incomodarnos y más que a nosotros también a la gente que nos quiere, que nos está viendo en ese proceso, ¿no? Como puede ser inquietud, puede ser miedo, en algunas ocasiones puede ser dolor. Todo Así eso dices emocionalmente, no no, no, físicamente. estoy hablando primero el cuerpo. Hay diferentes áreas. Sí, El cuerpo físico manda esas señales. sí, Luego está en el área social. Para marcharnos con calma, nuestra área social tiene que sí. estar también cubierta. Y Ajá, luego está el espiritual. Nuestra esencia también tiene que ir con calma. A mi hermano le ocurrió una cosa. Su área social se marchó de una muerte trágica, sí, traumática y se quedó desvestida totalmente. sí. Entonces, yo sabía que esto no podía ir por ahí. Ya. Su área, su espíritu, su área espiritual, sé que probablemente él estaba ya en calma, pero había algo que a él no se iba bien. Entonces, tuve, pues bueno, pues soñaba mucho con mi hermano, que bueno, que en un principio dices, forma parte del duelo, porque una de las cosas que pasa con el duelo, para resolverlo es que los seres, cuando se nos va un ser querido, puede que nosotros soñemos con ellos porque nosotros mismos provocamos, pero no era el caso, Sí. porque él lo que me hacía era constantemente mandar mensajes y Ah, yo sabía, porque se quedó en una situación que sus hijos, su esposa, pues en ese momento se quedaban desprotegidos por tema social.
Ah, Tema legal, no le correspondía a viudedad por cómo le había pillado sin contrato en ese momento, bueno, por sí, historias, pero eso a él no le estaba dejando hacer o sea, el tránsito, ¿sabes? Y en esos encuentros que yo tenía con mi hermano, a la noche, me decía, la muerte no existe, que era algo de lo que, no, no, alguien nos tenemos que decir y tenía que mandar esos mensajes. Y sí, cuando él me decía eso, me lo decía sonriendo sí, sí, y me sí, lo sí, decía sí. con mucha calma. Entonces, yo lo que sentía era mucha calma. Hombre, sí, hombre, si te lo dice tu hermano, más calma todavía. Si te dice Sí, una sí, persona sí, que no sí, conoces, porque además era algo que siempre teníamos pactado, ¿no? Y sí, sí, bueno, durante el proceso de un año, él no descansó y conseguimos al final lo que él tenía pendiente, el conseguir que legalmente, bueno, pues tuviera un soporte social, todo lo que se quedó. Y en ese momento ya él hizo su despedida, se despidió con el libro de familia en la mano, ah, mira, me hizo así con el libro de familia en la mano y se qué marchó. bonito, qué bonito. Pues Muy sí, bonito. Y sí. eso es un gran regalo. Hombre, hombre, sí, sí, no todo el mundo tiene esas experiencias tan Sí, cercanas con familias tan cercanas sí, y sí, es un sí. regalo. Sí, es que te digan esas cosas y te hagan esas cosas. ¡Buah! Sí, 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 sí. No, pero lo de la muerte yo tenía muy claro desde hace mucho tiempo también. He investigado mucho los ECMs, los encuentros cercanos a la muerte y experiencias que personas que mueren y luego vuelven después de un tiempo, que en hospital lo habrás visto alguno. Eh, Sí, em, y las cosas que cuentan, y tenía claro que la muerte no existe, la conciencia no sigue, existe, no existe. sigue y La existencia es algo que que no pasa nunca, sí, es sí. tremenda. Sí, sí. Luego, después de eso, estuviste en Camerún, Sí, trabajando en una... sí, sí, sí. También he ido con diferentes expediciones durante 5 años Ajá. y también he recibido otro regalo, porque allí también vivencié, y cuando yo iba a trabajar en un hospital, pero una zona que estaba en la selva, donde eran zonas muy rurales, o sea, eran cabañitas, donde, claro, las costumbres que ellos tienen allí también, pues a mí me interesaban mucho, porque era cómo ellos acompañaban en el proceso de morir también. La cultura era igual, ¿o? Cultura como igual. Sí, ¿no? Quiero decir, es decir, esa necesidad y esa calma, y eso da igual donde estén. Ujú. Está claro que sí que es cierto que allí el concepto de muerte es muy diferente el que tienen. Allí, por Eso, ejemplo, cuando hay una pérdida, no tiene nada que ver. eso me Aquí, refería yo. La sí, cultura sí, no, no. hacia El eso. acompañamiento y la sensación de calma sí la tienen, pero no tienen nada que ver. Para ellos, tienen claro que la muerte no existe, ya empezando por ahí. Y Sí. tienen claro de que, bueno, forma parte del proceso de la vida. Mm. Ujú. Ellos viven el día a día, Sí, ellos no viven el mañana. sí. Entonces, ellos todo lo que viven lo viven intensamente. Claro, eso es un problema que yo veo que tenemos en Occidente. Y primero el Claro, enfoque que tenemos hacia la muerte y claro, hacia la sociedad y hacia cómo vivimos las cosas estas. Y el vivir el mañana, está pensando en mañana todo el problema, todo el proceso que vivimos y que vamos rápidos aquí, rápidos allá, tenemos que hacer esto porque mañana, porque esto, porque... O pensamos en el pasado, lo que nos ha pasado, o pensamos en el futuro. Nunca estamos en el presente momento. Y yo creo claro, que en los últimos 10 años estamos empezando a tener una cultura más de mindfulness, ¿no? De estar en el momento, estar en la hora. Pero claro, estamos empezando. Las culturas africanas y las culturas suramericanas, por ejemplo, América Nativo, tienen esta cultura muy inculcado. Entonces lo tienen. claro, Y aquí en Occidente todavía estamos años luz de ellos. Pero claro. es lo que me interesaba yo, a mí, saber cómo vivían en Camerún, por ejemplo, qué percepción tenían de estas cosas, ¿no? De la muerte. Ya... Sí, el acompañamiento lo cuidan mucho, porque sí que es cierto, o sea, que aunque ellos el concepto, sí, sí, o sea, no lo banalizan, no dicen la muerte buah, es una tontería, no existe y no pasa nada. No, no, no. Ellos cuidan mucho el acompañamiento desde una compasión tremenda, cuidando la dignidad de la persona. O sea, no lo hacen de una manera, ¿sabes? Claro, Nos da igual, no, ya está. no, no, no. Sí, 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 no. Bueno, y ahora estás en un momento muy dulce, ¿no? Estás en un Sí, lugar rural, pero ya no estás en sí. el hospital, ¿no?
No, 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 ya no estoy en el hospital. Ya en el hospital, bueno, estuve acompañando también, estuve 8 años o 7, 8 años en oncomatología, Ujú, y ahí acompañaba a pacientes y a familiares que dentro del área hospitalaria, en el proceso de morir. Jo, pero yo decía, a ver, aquí hay gente maravillosa, gente que hace las cosas con mucho amor, pero es que esto para mí no es la manera ideal de llevar un proceso de morir. Entonces yo siempre decía, jo, el poder morir rodeado en tu entorno, en tu casa, con tus seres queridos, con sí. todo lo que tengas Hacíamos ahí. antes, sí. Claro, claro. Eso para mí, buah, era un sueño. Entonces, bueno, yo siempre decía: "Jo, me encantaría poder hacer eso", ir a una zona, sobre todo a zona rural, poder trabajar todo eso y poder acompañar a los seres que se van y a las familias y a los seres queridos que también acompañan. Porque yo realmente lo que hago es un acompañamiento a ellos. Claro, Ellos son los que están haciendo esa despedida, sí, la familia. sí, Y sí. bueno, y desde el respeto, o sea, respetando, porque no todo el mundo tampoco, no todo el mundo te permite hacer todo eso. O sea, es un regalo cuando tú sientes que te están permitiendo acompañar en ese proceso. Sí, 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 Porque sí. claro, entonces, la gran mayoría sí, pero tú lo sientes y tú desde el respeto, vamos, es algo que lo mimas muchísimo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, me parece una cosa muy bonita lo que estás haciendo ayer y me he dado cuenta que has vuelto a tus raíces, porque Sí, empezaste sí, así y ahora sí, estás así, has vuelto a la sí, zona rural, hacia sí, el pueblo y haces sí, lo sí, mismo que cuando eras pequeña, cuando eras una niña. sí, 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 Y es un trabajo súper bonito. sí, sí. Para ir así terminando, ¿cuál es tu, cómo diría yo, tu percepción de todo, todo lo que es el viaje de la muerte? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo vivirías tú si, hombre, si por ejemplo, o espero que no, te dirían que tienes, yo qué sé, 2 semanas para vivir? Cómo lo vivirías? Me puede ocurrir en cualquier momento. Espero que Ya, no, a forma cualquiera nos parte de puede eso. pasar, a cualquiera Claro, nos no, puede no, pasar. forma parte de esto. Yo, yo lo intentaría vivir de una manera con calma, Ujú. sabiendo que lo que llega es mejor de lo que tenemos aquí. Sí, eso seguro, esto es duro. Es todo seguro que mucho más puro. Es el conectar con la esencia, que todos tenemos esa esencia, que a veces, y por lo que tú has dicho, por el ritmo de nuestra vida nos olvidamos de esa esencia, Sí, que es una esencia que esa es la que hace que nosotros mismos creamos y podemos crear lo que queramos claro. y nos olvidamos de eso. Y lo viviría intentando vivirlo de esa manera, Sí. pensando sobre todo que lo que llega y el paso que vamos a dar es trascendente y que va a ir a mejor. Y Ujú. que la calma con la gente que yo he acompañado, de verdad, o sea, es como abrir una ventana de aire fresco Sí, sí, sí. con un Sí. aroma estupendo. Es como volver a ¿Eh? casa, ¿no? Como dicen Sí, algunos gurús, dicen que es de como... verdad. Y sí que es cierto, porque hay gente que dice, ya, ya, pero yo he visto sufrimiento, yo he visto, el final es el mismo. Mm, En el momento de fallecer, esa sensación de calma se sí, percibe y se siente. sí, Y sí que es cierto, y muchas veces yo he leído, ¿no? Hay gente que dice que el proceso de morir es mueres como vives. ¿Por qué? Porque en el proceso de morir sale lo más importante que hemos hecho. ujú, Y más bien, yo diría, lo más importante que no hemos hecho. sí, En sí, el proceso de morir, lo que más se echa en falta es lo que no hemos hecho. sí, 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 sí. Yo leí en una conferencia que hizo Dr. Wayne Dyer, que es un espiritual que ya murió hace un par de años, que me encanta, tiene muchísimos libros, tiene muchísimos libros que he leído. Había un libro que él exponía, que era de una persona que hacía lo mismo que tú, que era acompañar a las personas en residencias de ancianos a morir. Y escribió un libro sobre los 25 o 30 años que llevaba haciéndolo, sobre las cosas que decían en los últimos momentos de sus vidas, ¿no? Y mirando atrás, todos decían que se arrepienten de muchísimas cosas que no hicieron. Eso No es. hicieron.
sino eso lo es, que no hicieron. Así lo que que no hicieron. no sentían mal para nada, pero lo que No, no hicieron se sentían mal para eso es. muchas cosas. Eso es. Y yo estoy totalmente de acuerdo, porque yo lo he vivenciado. O sea, Claro, ellos siempre, cuando tú decías, ¿qué puedo ayudarte? ¿En qué puedo? ¿Qué? Y estoy aquí para lo que tú quieras. ¿Qué es lo que te puedo? Y siempre. Y sobre todo, esas charlas y esos comentarios me hacía gente en hospitalaria, porque en el turno de noche es cuando la gente, igual la familia descansaba un poquito, la familia se iba a dormir y ahí podías charlar con ellos, aprovechaban. ¿Por qué? Porque tú eras igual la pieza que les facilitaba un poquito, porque sí, muchas veces la familia estamos acompañando, pero al final se mueren solos, porque por sí, nuestro propio dolor no dejamos no les podemos escuchar, porque nos duele a nosotros. claro. Entonces ellos saben que nos duelen y nosotros cerramos esa comunicación. Sí. De igual también Y en ese, tu familia también está preocupada más por el dolor físico que tienen que el proceso de la muerte. Entonces, sí, y no es lo mismo. no es lo mismo, sí, pero más que todo, y a las noches lo que siempre me decían cuando tú charlabas con ellos y decías, jo, que aquí estoy, ¿en qué te puedo ayudar? Y la gran mayoría sé que decían eso, o sea, ¿sabes lo que ocurre, Isa? Que mira, en esta vida no he hecho esto, esto y esto. ¿Sabes lo que me arrepiento? No tengo tiempo ya para ello. Sí, 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 No no. tengo tiempo y yo es lo que más me arrepiento. Y no te digo algo cercano, te estoy hablando de cosas que igual hace 20 años que quisieron hacer y no lo pudieron hacer. Sí, sí. Había una de las historias que se escribió esta mujer en este libro, que de una señora que le dijo que tenía poco tiempo para vivir, entonces había hecho todos los papeles, había hecho todo lo que dejar todo preparado para sus hijos y eso, y le dijo, solo quiero pedir una cosa. Dice, cuando me enterréis con un tenedor. Y decía, "Pero con un tenedor, ¿por qué tener un tenedor?" Dice, porque lo mejor está por llegar. Y decía eso, porque lo mejor, porque siempre llevaba, ¿verdad?, un tenedor encima, porque el postre era lo mejor, ¿no? Era lo mejor. Entonces, Sí, entrame con un tenedor en la mano, dice, un sí, tenedor. sí, Porque lo mejor está por llegar, decía. sí, Porque sí. ese Mira, paso, sí, sí, y yo es que estoy totalmente de acuerdo y porque lo sientes, ¿sabes? A mí muchas veces me dice la gente, ya, pero ¿por qué dices eso? Porque lo siento. O sea, sí, porque sí que he podido compartir en esos momentos y todas esas sensaciones que te llegan, que te empapan todos los poros de tu cuerpo físico, ¿no? Dices, es increíble, o sea, esto es increíble. O sea, ese momento es mágico. sí. No, pero sí, la mayoría de las personas, yo creo que casi todos, tienen miedo a la muerte por el desconocimiento, porque Claro, saben lo que va a pasar. claro. Y claro, eso, el desconcierto asusta a cualquiera. Y sobre todo hay mucha gente que tiene miedo al proceso de morir, no a Sí, la muerte en sí, ¿no? No el final, porque la muerte para mí, ya te he dicho, no, no, para mí no existe. Pero sí ese proceso, lo que dure ese proceso, cómo van a llevar esos síntomas, cómo claro, voy a poder llevar sobre esto, cómo voy a controlar el miedo, cómo voy a controlar la inquietud, si tengo dificultad respiratoria, cómo lo voy a llevar. claro, claro. Eso es lo que, eso es lo que les asusta. Sí, sí. Pues hay un libro sobre esto que le escribió, no sé si has oído de Neil Donald Walsh. Ujú, Escribió los libros de Conversaciones con Dios, que era ujú, un hombre que tuvo una conversación una noche con que estaba desesperado, estaba sin trabajo, estaba enfermo, y empezó a gritar una noche y de repente oyó una voz y empezó a escribir y salió tres libros de Conversaciones con Dios, uno, dos y tres. Y era sobre esas conversaciones que tenía con esta voz y pintaba a Dios totalmente distinto de lo que le pinta a todo el mundo. Totalmente, no es nada religioso este hombre. Y luego escribió un libro aparte, después de esto, que se llama En casa con Dios, que era sobre la muerte. Y lo primero que ponía era, la muerte no existe. Lo mm. primero que pone. Y luego escribe todo el proceso cómo es y cómo llegas y todo, como lo que nos espera, todas las conversaciones que tuvo. Es un libro muy, muy bueno para las personas que tienen miedo a la muerte. Yo lo recomiendo a todo el mundo. Conversaciones con Dios no, se llama En casa con Dios de Neil Donald Walsh. Buenísimo Ah, libro. muy bien, A lo mí me gustó apuntamos. mucho. Me ayudó mucho en este proceso, porque yo también en mis tiempos tenía mucho miedo a este tema, pero ya estoy más tranquilo, vamos. Bueno, pues muchas gracias por toda esta información que nos has dado y todo este proceso durante tu vida y todos los enigmas que has resuelto y todas esas cosas. Bueno, Ha bueno, sido un placer. Muchísimas pues gracias, Isabel. gracias, gracias a ti, Peter, por esto que estás haciendo, ¿eh? El poder
estoy intentando compartir, explicar, sí. compartir con todos todo esto esto es maravilloso y es un regalo tener esta oportunidad. Va a ser un abanico bastante amplio, vamos a hablar de ¿Sí? todo, o sea, tengo hasta una entrevista concertada con un budista tibetano, donde he estado esta última semana, tengo otro con un monje de hindú también, tengo canalizadores, todo tipo de personas, entonces va a ser una maravilla este camino y Qué bien, conocimiento a todo el mundo, qué espero. bien, qué bien, qué bien. Así que pues, muchísimas gracias por todo lo que nos has dado y todo lo que hemos aprendido de ti. A ti, un abrazo enorme, Un abrazo enorme. un Hasta abrazo enorme. luego. Bueno, sí, gracias por estar ahí una vez más en Susurros del Alma y nos vemos en el próximo programa. ¿Quién sabe lo que vamos a tener? Gracias, adiós.